Hay historias que no nacen para ser entendidas, sino sentidas. Cuentos que más que cuentos son susurros del alma, fragmentos de un todo que no podemos explicar del todo. Bienvenidos a la primera colección de cuentos que no son cuentos. Relatos breves, íntimos y enigmáticos, nacidos del cruce entre lo real y lo imposible. Hoy presentamos Cuando dos almas se tocan, una historia que no necesita ser creída, solo escuchada con el corazón abierto. Hay encuentros que no deberían haber ocurrido, y aún así, ocurrieron. Dicen que el tiempo es cuestión de relojes, pero hay veces en que 2 horas duran más que años. Esta es una de esas veces. Capítulo 1. La sala vacía. Cain llegó tarde, como casi siempre que algo le importaba. Había caminado los últimos metros con el corazón enredado entre los pasos, cuestionándose si era una buena idea o solo otro intento fallido de sentirse parte de algo. El Club de Jóvenes Escritores era una iniciativa del Centro Cultural, gratis, anónima. Eso le bastaba. No había que decir quién eras, solo presentarte con un cuaderno y una intención. Y Ken traía lo primero. Lo segundo era más confuso. Su cuaderno era nuevo, de tapas negras, sin una sola palabra escrita. Lo sostenía como quien sostiene una esperanza frágil, no por orgullo, sino por miedo a que se rompa si la deja caer. Entró en la sala y lo primero que notó fue el silencio. Un silencio raro, como de algo que no empezó o que ya terminó. Había solo 2 personas. Un hombre de mediana edad hablando por teléfono junto a una pila de sillas apiladas y una chica en el rincón, con auriculares y la cabeza agachada, escribiendo con una concentración que parecía antigua. Cain se quedó parado un momento. El hombre colgó, los ojos cansados y una sonrisa rápida. «Lo siento, chicos». Su voz sonó más apagada de lo que debería. Se canceló la sesión. Parece que nadie más vendrá. Un silencio incómodo. El tipo se encogió de hombros. Pueden quedarse si quieren. Cierran a las 9. Y se fue, con paso apresurado, como quien ya tenía planes más interesantes que esperar a 2 desconocidos sin palabras. Cain pensó en irse, darse la vuelta, volver a casa, pero la chica se quitó los auriculares y le hizo una seña con la mano, como si lo hubiese estado esperando, como si supiera que él necesitaba un motivo para quedarse. Tenía una sonrisa honesta, no esa clase de sonrisa entrenada que uno lanza por cortesía. Era otra cosa. La forma en que sonríes cuando no esperas nada a cambio. ¿También viniste a escribir? Su voz tenía un tono leve, con una musicalidad extraña, como si cada palabra flotara antes de caer. Cain asintió. No confió en su voz. Caminó hasta la mesa y se sentó frente a ella, sin saber por qué. Por un segundo el silencio volvió. Pero esta vez no era incómodo, era espacio. Un espacio que no pedía ser llenado. Un espacio donde algo podía empezar. Ella no le preguntó su nombre, él tampoco el suyo. Y por alguna razón, eso les pareció natural. Capítulo 2. Un idioma inventado. No hablaron de ellos. No hablaron de lo que hacían, ni de dónde venían, ni de por qué estaban ahí. Hablaron de historias, y eso bastó. Ella abrió su cuaderno, ese que parecía llevar vidas entre sus páginas, y lo giró para mostrarle un poema. Las letras eran suaves,
curvas y elegantes, escritas con una caligrafía que parecía más un dibujo que un texto. Había algo ancestral en esos trazos, como si pertenecieran a un idioma que no buscaba ser leído, sino sentido. Lo escribí en el idioma que me enseñó mi abuela, dijo ella mientras lo observaba. Nunca lo vi en libros. Es nuestro. Ken lo observó en silencio. Las palabras no parecían tener bordes. Cada símbolo respiraba, y aunque no entendía nada, lo comprendía todo. ¿Qué significa? Ella señaló una línea. Luego se aclaró la garganta y con una voz más pausada, como si convocara algo sagrado, pronunció Thiel. El sonido era suave, como el roce de una brisa entre hojas. Una sílaba breve, pero que parecía quedarse en el aire más de lo normal. ¿Qué es eso? Ella sonrió, como quien sabe un secreto que no puede explicarse del todo. Es difícil traducirla, pero es algo así como cuando dos almas se tocan, aunque no se conozcan. No es amor, no es amistad, es otra cosa. Cain intentó repetirlo. Tropezó con la pronunciación. Tayel, así. Ella negó con dulzura y se inclinó un poco más hacia él. Escucha, Tayel. Laris Vashniak se desliza, no se fuerza. No la digas, déjala ir. Cain cerró los ojos, respiró y dijo, Tayel. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Eso fue perfecto. Por un instante sus ojos se encontraron. No había necesidad de mirar hacia otro lado, y en ese momento el silencio volvió. Pero ahora era un puente entre ellos, no un muro. Después de eso, hablaron más. De personajes imposibles, de mundos rotos, de silencios entre líneas. Ella le contó que en ese idioma cada palabra tenía peso emocional, que los sustantivos podían cambiar dependiendo del estado del alma del hablante. Entonces, si estoy triste y digo algo, ¿suena distinto? Exacto. El idioma cambia contigo. Es como si tu espíritu lo hablara primero y luego la lengua lo intentara seguir. Eso es hermoso. Ella asintió, como si no supiera decirlo mejor que con su idioma. Le enseñó algunas estructuras básicas, cómo conjugar una emoción, cómo trazar un pensamiento. Cada símbolo tenía una forma que evocaba su sentido. El que significaba memoria, por ejemplo, se parecía a un remolino que se enrollaba sobre sí mismo. El que significaba cicatriz tenía un trazo firme y luego una interrupción, y después una línea que lo cruzaba como un puente. Cain estaba fascinado, no solo por el idioma, sino porque, por primera vez, sentía que alguien lo estaba dejando entrar en un lugar sagrado. Mientras tanto, el reloj colgado en la pared seguía su curso. Pero en la mesa, el tiempo era otro. Se alargaba, se expandía, como si esas dos almas hubiesen acordado algo con el universo. Detener los relojes mientras se descubrían. Capítulo 3. 2 horas. Durante 2 horas no fueron dos desconocidos. Fueron Cain y ella, sin etiquetas, sin pasado, solo presente. El salón frío al principio empezó a llenarse de una calidez invisible. No venía de ninguna calefacción, sino del vaivén de palabras, de ideas compartidas sin filtros. Los focos del techo zumbaban suavemente, como si quisieran hablar también, pero se quedaban escuchando. Ella tomó una hoja nueva de su cuaderno y escribió una frase en su idioma. Luego le pidió que la copiara. Cain lo intentó, con torpeza, como quien camina sobre hielo por primera vez. Ella lo observaba sin juicio,
como si cada intento fuera una pequeña victoria. «¿Sabes?», dijo ella jugando con el borde del papel. «A veces pienso que este idioma está vivo, que se alegra cuando alguien nuevo lo pronuncia». Cain rió por lo bajo. «Entonces hoy debe estar celebrando». Ella lo miró y sonrió, no con timidez, sino con esa complicidad que nace cuando el alma se siente segura. Hablaron de libros que los marcaron, de películas que los hicieron llorar, de personajes que deberían haberse salvado, pero no lo hicieron. Y entre líneas, entre pausas, entre guiños, también hablaron de sí mismos sin nombrarse directamente. Jugaron a inventar personajes. Una niña que solo podía dormir si escuchaba cuentos en aquel idioma extraño. Un hombre que olvidaba quién era cada vez que veía el mar. Un planeta donde el amor se escribía en notas musicales, no en palabras. Escribieron fragmentos. Se los leyeron en voz baja, como si sus voces fueran frágiles, como si hablar en alto rompiera el encanto. ¿Y si este club solo existe para que hoy estuviéramos aquí?, preguntó ella casi al final de una historia que inventaron juntos. Caín no supo qué decir, pero su silencio fue más sincero que cualquier afirmación, y entonces lo pensó. ¿Qué probabilidades había? ¿Qué tan extraño era que, de todos los días, de todas las semanas, justo hoy, él decidiera venir, y que justo hoy solo ella estuviera ahí, y que justo hoy se quedaran, aún con la reunión cancelada? El azar no podía ser tan preciso. La miró escribir, cómo su mano parecía flotar sobre el papel, cómo su ceño se fruncía un poco cuando pensaba, y algo dentro de él, algo que no sabía nombrar, empezó a ablandarse. Ya no le dolía estar ahí. Ya no sentía el peso de la soledad que había traído. Ya no cargaba un cuaderno vacío, sino uno que comenzaba a llenarse con palabras que no eran solo suyas. Por un momento, pensó en pedirle su nombre, pero algo lo detuvo. Tal vez el miedo, tal vez el deseo de que ese momento fuera perfecto tal como era. Y pedir un nombre habría sido como apagar una vela antes de tiempo. Capítulo 4. El final inesperado. La voz del conserje cortó el hechizo como un viento frío que entra por una puerta mal cerrada. «Hora de cerrar, chicos. 10 minutos y nos vamos». Ella levantó la vista. Cain también. Y por primera vez, pareció que el tiempo se acordaba de ellos. Ambos miraron el reloj. Las agujas se habían movido, sí, pero no en sus corazones. Allí, el tiempo era otro. Ella suspiró, como quien sale de un sueño profundo. Guardó su cuaderno con cuidado, doblando una esquina de la última página escrita. Cain cerró el suyo, pero más lento. Aún no quería salir de ese instante. Aún no quería que la sala vacía volviera a ser solo una sala. Recogieron sus cosas en silencio, pero no en incomodidad. Era un silencio distinto, lleno de lo que no se dijo, de lo que se entendió sin palabras. Ella miró hacia la puerta, luego a Cain, y en un gesto casi impulsivo, rasgó una hoja de su cuaderno. Escribió algo rápido, con una letra pequeña y limpia, como si cada trazo llevara un fragmento de su alma. Lo dobló con cuidado, le dio una última mirada, y luego se lo ofreció. «Para que sigas escribiendo», dijo, y sonrió. Ken tomó el papel, y en ese contacto mínimo, la punta de sus dedos tocándolos de ella, algo chispeó. No electricidad, no romance, otra cosa,
como si el universo en ese instante hubiese anotado algo en su cuaderno también. Ella caminó hacia la salida, no dijo adiós, no miró atrás. Kane se quedó quieto, con el papel en la mano y 1000 palabras en la garganta que no sabía cómo pronunciar. La vio desaparecer por el pasillo. Su silueta se volvió sombra. Luego, nada. Se sintió solo, pero no como antes. Era una soledad distinta, llena, como si la ausencia de ella le revelara un espacio que no sabía que existía dentro de sí. Caminó despacio hacia la puerta. El conserje ya apagaba las luces. La sala volvió a ser fría. Volvió a ser solo una sala. Pero Kane ya no era el mismo. Guardó el papel en el bolsillo interior de su abrigo, como se guarda algo sagrado, como quien guarda un secreto que podría cambiarlo todo, y caminó a casa bajo un cielo de estrellas indiferentes, con una luz nueva ardiendo en el pecho. Capítulo 5. El regreso. Ken volvió la semana siguiente, y la siguiente, y la siguiente. El club no reanudó sus sesiones. Las sillas seguían vacías, las luces tenues. Pero él estaba ahí, con su cuaderno bajo el brazo y la palabra Thiel como latido. Se sentaba en el mismo lugar. Dejaba una hoja sobre la mesa. A veces escribía algo para ella. Otras veces solo esperaba, con la absurda fe de quien no sabe si alguien lo leerá, pero lo deja igual. Una frase, un recuerdo, un poema escrito con las pocas palabras que recordaba de aquel idioma imposible. Inventaba nuevas, intentando imitarlas, como si pudiera construir un puente con fonemas rotos. ¿Qué personaje te habría gustado escribir hoy? ¿Crees que el tiempo nos escribió a nosotros? Sigo aprendiendo el idioma. Me cuesta, pero no me rindo. Nadie respondía. Pero la esperanza no necesita eco para hablar. Algunos días solo se sentabas a imaginar cómo habría sido si la clase no se hubiese cancelado. Si ella se hubiese quedado un poco más. Si él hubiese pedido su nombre. Y sin embargo, nunca hubo arrepentimiento. Había algo puro en la brevedad de aquel encuentro, como si hubiese ocurrido fuera del tiempo, como si los relojes no lo hubieran registrado, pero el alma sí. Pasaron semanas. Un día de lluvia. Entró como siempre. El aire olía a humedad y libros no abiertos. Se sentó como ritual y abrió su cuaderno. Y ahí estaba, una frase escrita con su caligrafía, pero que no era suya. Aún me arde Thiel. Nada más. La tinta era reciente, la letra distinta, pero el alma detrás, inconfundible. Kane no supo qué hacer con las manos, ni con el pecho, ni con la tormenta que le empezó a nacer en los ojos. Ella había vuelto, o al menos había pasado, y eso era suficiente. Esa frase, simple y brutal, tenía más verdad que muchos libros. Aún me arde Thiel. El fuego seguía ahí, silencioso, esperando. Kane cerró el cuaderno, no porque quisiera terminar, sino porque al fin había algo que decir, y por primera vez en años, escribió sin miedo, como si cada palabra fuera digna, como si la soledad también pudiera ser compañía. Nunca supo su nombre, nunca más escuchó su voz. Nunca volvieron a coincidir en un mismo espacio, pero algo en él cambió para siempre. Dicen que algunos encuentros duran una vida y otros apenas 2 horas, pero el tiempo no mide el peso de lo que nos atraviesa. Hay momentos que se quedan, como brasas que no saben apagarse. Lo que vivieron no fue amor, no en el sentido tradicional. Fue algo más primitivo, más salvaje, más sagrado,
Fue un reconocimiento, dos almas que se vieron sin máscara, dos soledades que supieron decir «yo también». A veces, el universo se cansa de poner excusas, de inventar razones para que dos no se encuentren, y les regala un instante, una sala vacía, dos cuadernos abiertos y un idioma inventado para decir lo que en otros no cabe. Puede que no se hayan vuelto a ver, puede que sí, pero eso ya no importa, porque Thiel no pide explicación, solo ocurre, y cuando ocurre, deja una llama que no muere, solo duerme. Cuando dos almas se tocan, no hay tiempo ni espacio que las separe del todo. Solo queda el eco, latiendo en algún rincón de nuestra historia. Gracias por haberte sumergido en este primer cuento de la colección. Si algo de esta historia resonó contigo, si despertó una emoción, un recuerdo o una pregunta, entonces ya cumplió su misión. Esto recién comienza. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje por relatos que no son cuentos. O tal vez lo sean más de lo que imaginamos. Cuentos que no son cuentos, porque hay verdades que solo pueden contarse así.